Vamos ahora al mundo de los deportes y ya está con nosotros mi compañero Luis Canela. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muchos temas que tenemos que tocar el día de hoy en los deportes, pero ¿qué te parece si vamos con nuestro compañero Mauricio Jaramillo, que estuvo hoy en la gala oficial en la que la MLS hizo un anuncio importantísimo para los amantes de fútbol en nuestra ciudad? Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Luis. Efectivamente me encuentro en el lugar en donde hace unas horas se presentó oficialmente el partido de las estrellas de la MLS y les adelanto que un reconocido club de la Premier League tendrá el privilegio de jugar este 29 de julio aquí en Denver, Colorado. En un céntrico bar de la ciudad, la MLS, en compañía de directivos de los Colorado Rapids y el Tottenham Hotspur, anunciaron que el club inglés será el rival del equipo de las estrellas de la Major League Soccer el próximo 29 de julio en el Dick's Sporting Goods Park de Commerce City, casa de los Rapids. En el evento participaron Tim Hinkie, presidente del cuadro de nuestro estado, Donna Cullen, directora ejecutiva del Tottenham, Mark Abbott, presidente de la MLS, y Pablo Mastroeni, entrenador de los Rapids, entre otros. Al final de la velada pudimos hablar con los encargados del partido en exclusiva. Mark Abbott, presidente de la Major League Soccer, mostró todo su orgullo por organizar un evento de talla mundial. Es tremendo. Es la 12ª vez que tendremos un equipo top del fútbol internacional jugando este partido de estrellas de la MLS. Creo que es un club de primer nivel y eso nos asegura un gran espectáculo. Por su parte, Donna Cullen, directora ejecutiva del conjunto británico, dejó ver lo importante que es para el Tottenham jugar este partido que se transmitirá en más de 100 países alrededor del mundo. Estamos extremadamente felices. Teníamos planes de venir a Estados Unidos este verano y esta oportunidad es excelente para nosotros, pues ese es un partido de mucho prestigio. Va a ser excelente probar nuestro equipo para la próxima temporada con lo mejor de la MLS. Ahora escuchamos las sensaciones de Pablo Mastroeni, entrenador de los Colorado Rapids, quien además será el encargado de dirigir al equipo de las estrellas. Tengo un orgullo de ser el entrenador, bien lindo para mí y los otros entrenadores, estar con jugadores de un gran nivel y ahora es para divertir y tener una experiencia linda y ganar el partido. Recordarles para terminar que esta será la segunda vez que el partido de las estrellas se juega aquí en nuestra ciudad, ya que en el 2007 ya se realizó en el estadio de los Colorado Rapids. Con esto termino por mi parte y vuelvo con ustedes, compañeros. Reportó para Noticias Univisión Colorado, Mauricio Jaramillo. Mauricio, estaremos muy pendientes de todo lo que está relacionado con este importante partido que pondrá a nuestra ciudad en el plano internacional. Ahora vamos a partidos amistosos de Texas. La selección de los Estados Unidos con Jurgen Klinsmann al frente le sigue ganando a México. Le rompió el invicto del 2015. Esta noche 2-0 marcador final. Goles de Jordan Morris en el 49 y Juan Goleado en el 72. Y derrota de Miguel Herrera deja muchas dudas para la Copa América y Copa Oro. La noticia del día. Bueno, estamos hablando que la sentencia de la ex superestrella de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Aaron Hernández, fue hallado culpable por cargo de asesinato en primer grado por un jurado condenado a cadena perpetua. Tendrá que pasar el resto de su vida tras las rejas por asesinato premeditado por la muerte de su amigo Odin Lloyd. El juicio se extendió por meses, presentando 439 piezas de evidencia. El final del juicio abre la puerta al segundo caso contra Hernández, quien se declaró inocente por asesinar dos hombres en el año 2012. Mañana compartiremos unas entrevistas muy especiales de los Broncos. Recuerden la gran fiesta este viernes en Greeley con los Broncos. Viva su pasión. Los Rockies están ganando al momento, los Giants si ganan, siguen invictos en el camino. Hablando de invictos, Jurgen Klinsmann ganó de nuevo. Muy bien, ya regresamos.